scheduled to give back-to-back lectures. So with your permission, I'll just go and combine them into one long lecture into two parts. And I will start by talking about overviewing what LIRADS is. My disclosure. So LIRAD stands for Liver Imaging Reporting and Data System. And it is a system for standardized imaging for liver cancer. But it's not just any old system. We can think of it as ecosystem. Why it is important, if you think about ecosystems, right? Within ecosystem, all the pieces of the ecosystem interact and support each other in a very harmonious and natural way. And that's how pieces of LIRADS come together. We can also think about pieces of LIRADS as a Russian nesting doll called Matryoshka. And the outer doll, the doll that encompasses everything, is lexicon. And we will have Dr. Tang talk about lexicon in more detail. Inside this bigger thing is our algorithms, which we will talk about more. The algorithms are supported by different supporting materials, cores, and manual, which then allows us to create standardized, clear reporting, which can lead us to build comprehensive data registries and ultimately help us take much better care of our patient and improve patient outcomes. We can look at our ecosystem in this concentric way. And again, we're going to talk about a lot of these pieces in the next day and a half. Again, as I said, the most encompassing part of LIRADS is the lexicon. And even though it has been put together by LIRADS Steering Committee and its subgroups, it has a lot of terms which have broad context of use, meaning that we can use them for patients, any patients who come in for liver imaging. And again, Dr. Tang will go into more details. Access to all of these materials I'm going to talk about is free through ACR website. The key, the highlight of LIRADS are its 4 algorithms. We have ultrasound LIRADS, which we use for surveillance of HCC. We have contrast-enhanced ultrasound LIRADS, which we use for diagnosis. Our oldest, the primary algorithm that has been created 11 years ago resonancia, que se usa para diagnóstico y estadiaje, y finalmente el que se utiliza para evaluar la respuesta a tratamiento. Y en el ecosistema todos estos elementos están interconectados. Entonces tenemos un paciente con cirrosis que está en observación, y este paciente es uno de esos 4 pacientes que vienen por vigilancia con los que se puede utilizar un ultrasonido para detectar. Y utilizamos ultrasonido LIRADS para evaluar esta observación. Si el ultrasonido LIRADS detecta alguna observación o si hay algún paciente que incidentalmente se le haya encontrado una lesión en diferentes tipos de imágenes, se puede enviar para un ultrasonido con contraste, utilizar el Zeus LIRADS y llegar a un diagnóstico. Alternativamente se puede hacer un TAC, resonancia, y se puede hacer LIRADS diagnóstico de CT o MRI y hacer diagnóstico y estadiaje. Si el paciente tiene tratamiento locorregional, se puede utilizar resonancia para evaluar la respuesta al tratamiento utilizando el Treatment Response LIRADS. Quiero resaltar que este LIRADS para respuesta al tratamiento solamente es aplicable a TAC y resonancia magnética, y es algo que va a ser discutido mañana también con mayor detalle. En cuanto a los algoritmos, cada algoritmo tiene una página de extensión, pero hay mucho más que una página para poder aplicar estos algoritmos. Y estos se implican en varios documentos que miran con detalle cómo aplicar cada algoritmo y resaltan cosas importantes que vale la pena saber. Estos se han traducido a 11 idiomas, de los cuales español es uno de ellos. Así que todos estos algoritmos están
disponibles en español en nuestro sitio web. También tenemos manual para estos LIRADs, que es bastante largo, tiene 820 páginas, pero no es algo que ustedes tengan que leer para entender cómo se aplica LIRADs. Esto es una guía de referencia, es un libro de texto que de nuevo está disponible para revisar, para evaluar diferentes partes de las imágenes hepáticas y tiene unos ilustraciones y ejemplos maravillosos. Hay preguntas a veces y estas las compilamos en nuestra sesión de preguntas frecuentes, Frequently Asked Questions, en nuestro sitio web. Si ustedes son miembros de ACR, tienen acceso al módulo educativo de LIRADS que pueden obtener créditos, pueden hacer pruebas y esta es otra forma de practicar la aplicación. Y finalmente nuestra recopilación de casos de RCNA está preparando una sección específica para LIRADS. Se pueden encontrar diferentes casos. Cada caso es una presentación muy corta. Y todos tienen revisión por pares y este es otro recurso que pueden utilizar para practicar. Finalmente, ACR Assist. Esto es algo que va a estar integrado en nuestro sistema de informes, de forma que se puedan preparar informes con base en esto. Ahora, LIRADS lleva 11 años en el mercado y hay bastante evidencia científica que apoya sus diferentes componentes. Si buscamos LIRADS en PubMed, hay más de 600 publicaciones dedicadas a este sistema. Y 36 de estas publicaciones son ya sea metaanálisis o revisiones sistemáticas que se enfocan en Zeus, CTMRI o TRA, estos diferentes algoritmos. Y todos estos metaanálisis evalúan diferentes partes del sistema, incluyendo el desempeño diagnóstico, comparación entre diferentes modalidades, etc. Y LIRADS ha hecho tanto trabajo científico enfocándose en estas partes que por los últimos años RCNA tiene sesiones científicas dedicadas para estudios exclusivamente de LIRADS. Este es un metaanálisis reciente que mira el desempeño diagnóstico de TAC, resonancia y CEUS con contraste. Y vamos a ver estas gráficas a lo largo de las presentaciones porque son muy importantes. Son metaanálisis que apoyan y mejoran el trabajo de LIRADS. Entonces, con esto vamos a pasar al LIRADS diagnóstico a través de TAC o resonancia, que es el más antiguo de los 4 algoritmos. El algoritmo original que fue lanzado en 2011. El LIRADS de TAC o resonancia tiene 8 categorías diagnósticas. ¿Y cómo llegamos a estas categorías? De nuevo, esta es una gráfica similar a la que les mostré anteriormente, pero esta gráfica es para metaanálisis con base en la versión de 2018, la versión más reciente. Pueden ver que cada una de estas categorías refleja la probabilidad de que la observación sea carcinoma hepatocelular. Entonces podemos ver que a medida que la categoría sube de LR1 a LR5, la probabilidad de hepatocarcinoma celular en cada categoría incrementa y este aumento lineal implica que las malignidades caerían entre las categorías LR4 y LR5 van a ser HSC. ¿Cómo asignamos estas categorías? Hay 4 pasos. El paso número 1 es que aplicamos un árbol y tabla de decisiones y consideramos paso por paso cada una de estas categorías, rechazamos, bajamos de categoría y una vez hemos considerado todas las categorías pasamos a la tabla. Pero veamos ahora cómo vamos a aplicar este árbol de decisiones. Esta es una versión que nos muestra que comenzamos con una observación sin tratamiento, sin pruebas patológicas en pacientes con alto riesgo de HCC. Se brindan criterios específicos sobre qué
comprende la población de LIRADS. Son pacientes con cirrosis, con infección viral por hepatitis B crónica o una historia previa de hepatocarcinoma celular, incluyendo trasplante de hígado. No debemos aplicar LIRADS en pacientes que no tienen estos factores de riesgos, en pacientes pediátricos o pacientes con cuestiones cardiovasculares o cirrosis. Y ya veremos por qué esto es importante de tener en cuenta. Así que una vez confirmamos que se ha aplicado LIRADS en el paciente correcto, el siguiente es mirar que es categorizable y el siguiente paso es o tenemos todas las cosas que se requieren o están tan degradados que no podemos terminar de decidir qué es lo que estamos mirando. Es decir, no sabemos si estamos mirando si es más probablemente benigna o maligna la lesión. Entonces, por ejemplo, este paciente cirrótico, tenemos una observación de T2 moderado. El paciente, si uno fuera a preguntar, ¿usted cree que esto es hemangioma o cree que es hepatocarcinoma celular? Y la respuesta es, no tengo ni idea. Aquí es donde se aplica LRNC. Solamente en esos momentos, si uno está mirando algo que es como muy extraño, no sabemos cómo proceder, es así cuando utilizamos LRNC. Esto solamente se utiliza cuando hay cuestiones técnicas que no podemos realmente decidir. Entonces, en la mayoría de casos, este no va a ser el caso. Entonces, bajamos por el árbol de decisión. La siguiente parada es si hay un tumor definitivo venoso. Se utiliza LRTIB. Cuando tenemos tejido en crecimiento en la vena, esto es suficiente para decir que es un LRTIB. En muchos casos veremos también una masa parenquimal asociada con el tejido, pero en algunos casos no. Así que en este caso vemos un tejido en crecimiento en la vena, pero no hay observación. Pero sigue siendo LRTIB. Cuando bajamos en el árbol de decisiones, la siguiente parada sería, si es definitivamente benigno, se usaría LR1. LR1 quiere decir que estamos 100%, no 99%, 100% seguros. Es decir, si uno tuviera que apostar su casa a que uno está mirando algo benigno, y aquí tenemos algunas entidades benignas. No hay criterios específicos para cada una de estas entidades. Asumimos que los radiólogos saben que están mirando un quiste, ¿no? Aquí el paciente con cirrosis, vemos múltiples quistes. Todos en esta sala tenemos certeza de que hay un quiste. Hay 100% de seguridad, de certeza que esto es un LR1. ¿Qué pasa si tenemos 95% de certeza, pero no 100%? Eso uno no apostaría a su casa. Es ahí cuando pasamos a LR2. Entonces, exactamente las mismas entidades, pero su nivel de confianza es menos que perfecto. Hay algo de esa lesión que los pone a dudar. Entonces, ustedes pueden decir, es probablemente benigno. Es casi seguro que es benigno, pero no 100% seguro. Una vez hemos pasado por esto, podemos llegar a sí es probable o definitivamente maligno, pero no es específicamente hepatocarcinoma celular. Vamos a mirar los atributos targetoid. LIRADS tiene 5 de el RIM-AFE, W periférico, mejoramiento central demorado, DWI y TPHBP. Ya vamos a hablar de más ejemplos de esto en las siguientes secciones, pero lo importante es que cualquiera de estos atributos es suficiente para asignar esta categoría. Si vemos alguno de estos atributos es suficiente para asignar la categoría del RM. Una vez hemos visto este árbol de decisión y hemos considerado cada una de estas categorías, ahora llegamos a la mesa diagnóstica o a la tabla diagnóstica de TAC o resonancia para asignar las categorías
2, 3, 4, 5. Y para esto tenemos que entender que tenemos 5 atributos principales que utilizamos para asignar estas categorías. Acá tenemos non-RIMAFE, W1 periférica, tamaño, el encapsulamiento y el umbral de crecimiento, que es un 50% del tamaño, incrementa en 6 meses aproximadamente. Es muy específica la definición de crecimiento. Entonces, usamos la combinación de estos atributos para asignar las categorías. Así es como lo vamos a utilizar. En este ejemplo, yo me voy a enfocar en esta observación. Lo primero es mirar si hay hipercrecimiento de la fase arterial. Lo siguiente es mirar el tamaño de la observación. En este caso tenemos 93 milímetros, así que es más grande de 20 milímetros. Así que vamos a seleccionar la columna que dice mayor de 20 milímetros. El siguiente paso es contar otros atributos adicionales principales. Y en este caso tenemos el washout, no tenemos un encapsulamiento, no tenemos el crecimiento, el umbral de crecimiento, así que solo tenemos un atributo. Así que vamos a seleccionar una etiqueta de 1 y esto nos da la fila y la categoría LR5. Todo esto es el paso 1, aplicar el árbol de decisiones y la tabla diagnóstica según sea necesario. De nuevo, para recordarles, la tabla diagnóstica la utilizamos para asignar nuestras categorías 3, 4 y 5 y solamente después de que hemos considerado y descartado todas las categorías previas. El paso 2 es opcional. Puede que queramos ajustar la categoría utilizando algunos atributos NC si es necesario. Una vez surtidos el paso 1 y 2, tenemos reglas para romper los empates que nos ayudan a decidir qué categoría elegir. El último paso es muy fácil. Es una revisión final, como de intuición. Tiene sentido, es decir, esta lesión ha estado creciendo por los últimos 3 meses a una tasa alarmante. ¿Esto tiene sentido? Hay algo que ocurre con el micrófono, hay problemas con el micrófono. Entonces, una vez asignen la categoría, estamos comunicando la probabilidad de que esta observación es maligna o hepatocarcinoma celular y esto se valida en múltiples metaanálisis. Y luego, estas categorías que guían el manejo, estas guías de manejo también son aceptadas por ASLD. Y podemos ver que una vez se ha asignado la categoría, sabemos exactamente qué hacer con este paciente. Quiero resaltar que una vez hemos asignado la categoría LR5, el hepatocarcinoma celular se ha confirmado. No es necesidad de hacer una patología, no hay necesidad de confirmar nada. Una vez se ha cumplido con estos criterios, el paciente es referido para tratamiento. ¿Y cómo tratamos a pacientes con observaciones de LR5? Los pacientes pueden tener terapia locorregional, pueden tener una resección, algunos pueden recibir un trasplante y algunos van a tener que tener terapia sistémica. En todos los procedimientos agresivos o mórbidos se pueden ofrecer solamente con base en las imágenes, sin confirmación patológica, que cuando uno lo piensa es bastante impresionante lo que uno necesita para HCC. Y la razón por la cual lo podemos hacer es que el criterio para la categoría de LIRAD 5 es que haya especificidad casi perfecta. Pero no es magia, es trabajo duro, porque tenemos muchas reglas con las que contamos para asegurar que la categoría LR5 permanezca con esta especificidad casi perfecta. Esto hace que el LIRAD sea complejo. Estas reglas hacen que las personas se frustren. ¿Por qué pasa esto? Pero la razón por la cual existen estas reglas es para proteger la categoría LR5. Vamos a revisar estas reglas. Lo primero, población. Solo podemos aplicar LIRADs en la población
adecuada. Miremos estos pacientes. Ellos tienen lesiones bastante parecidas, entre 10 a 20 milímetros, y con el cancelamiento, washout, y son lesiones casi idénticas. El paciente de arriba tiene cirrosis, el paciente de la imagen inferior no tiene historia de enfermedad hepática. ¿Por qué podemos decir con certeza que el paciente de arriba tiene HCC? Sin necesidad de biopsia lo podemos enviar a tratamiento. ¿Y por qué no podemos hacer esto con el paciente en la parte inferior? Y para hacer esto tenemos que retroceder y pensar en tener en cuenta la probabilidad antes de del examen y para poder calcular la probabilidad de la enfermedad después del examen. Sabemos que es difícil calcular las probabilidades en términos de antes del examen. Aquí tenemos una estimación de la más alta y más baja prevalencia utilizada para este examen, y así es como lo vamos a hacer. Para el paciente de la parte superior vamos a utilizar la mayor prevalencia de 17 y vamos a llegar a 95 de probabilidad de HCC post-test, lo cual es apoyado por la literatura. El paciente en la parte inferior no tiene historia de enfermedad hepática, así que tiene una probabilidad pre-test de HCC mucho menor. Y con la misma tasa de probabilidad, la probabilidad de post-test de HCC en este paciente en particular solamente vendría siendo del 20%. Entonces pueden imaginarse que no vamos a enviar a alguien para tratamientos tan agresivos cuando la probabilidad de hepatocarcinoma celular sea tan solo el 17% sin confirmación por biopsia. El paciente de la parte inferior tuvo una resección. Y esto es exactamente por lo que tenemos que ser muy cuidadosos y aplicar a la población correcta para poder mantener el desempeño del LIRADS 5. La siguiente regla que preserva nuestro desempeño de LR5 son los atributos de la imagen. Entonces, si volvemos a nuestra tabla, notemos que todas las células de LR5, todas las celdas de LR5 están concentradas en esta esquina, y esta columna está bajo la non-RIM APHE, mientras que los demás caen bajo la no APHE. Tenemos que tener non-RIM AFI para la asignación de la categoría LR5. Si no vemos este atributo, no podemos asignar la categoría LR5. No importa qué tanta certeza tengan ustedes de que están mirando un LR5. No podemos asignar esta categoría si la observación no muestra esta non-RIM APHE. Lo siguiente es la cuestión del tamaño. Notemos que todas las celdas de LR5 tienen encabezados de 10 a 19 o mayores que 20, lo que quiere decir que 20 milímetros o más es algo que debemos tener en cuenta para asignar la categoría. Y de nuevo, si el tamaño... no importa cuántas lesiones hayan visto. Si no hay un tamaño de 10 milímetros, no podemos asignar la categoría LR5. La siguiente regla que protege el LR5 es que no podemos utilizar estos atributos para categorizar de M4 a 5. Aquí tenemos un paciente con cirrosis, tenemos una observación de 8 milímetros y con base en la imagen la ubicaríamos en la categoría L4. Ahora esto tiene hiperaumento de fase arterial, tiene un poco de washout, tiene restricción de la difusión y tiene hiperintensidad de T2, así que tiene tres, no una, sino 3 atributos de la malignidad, así que 3. Uno pensaría, bueno, probablemente la puedo pasar de 4 a 5, pero la regla es, no importa si hay 3, 7, 10, no importa, no puede pasar a 5. Y en este caso, el paciente tiene una explantación y aquí se combinaba HCC y otro tipo de carcinoma. Y esa es la razón por la cual no podemos pasar a de un 4 a un 5 con base en estos atributos. También
hay reglas respecto a la falta de certeza. ¿Qué pasa si uno no está seguro si está mirando a un atributo principal o un atributo del ERM? Aquí el paciente definitivamente tiene hiperaumento, pero no sabemos si es cercado o no cercado, es RIM o non-RIM. Podríamos decir que tiene RIM, pero podríamos decir que es non-RIM con un poco de necrosis. Y la regla es que si no estamos seguros si estamos mirando un atributo principal o un targetoid, es decir, RIM o non-RIM, se asigna entonces, en este caso de borde versus no reborde, se asigna esta categoría del ERM. Esto fue retornado como carcinosarcoma. Lo siguiente en cuanto a la incertidumbre es revisar si el atributo está presente. Acá tenemos un hombre de 63 años con cirrosis. Son imágenes en las que no es claro si hay este hiperaumento de fase arterial. No es claro, es debatible. ¿Qué haríamos en estos casos? La regla es que si no sabemos si el atributo está presente, no está presente. Tenemos que estar completamente seguros que el atributo está presente para decir que lo está. En este caso no estábamos seguros. Acá se dijo que no había hiperaumento de la fase arterial. Y si no hay hiperaumento de la fase arterial, lo podemos asignar la categoría del LR5. Así que esto es un LR4. El paciente había tenido una explantación. Y esto es un nódulo displástico de alto grado. Y finalmente tenemos reglas para romper el empate, por decirlo así, que nos ayudan a proteger esta categoría del R5. Y acá tenemos un ejemplo de una lesión grande. Acá tenemos algunos atributos que son de hiperaumento, una difusión bastante restringida. ¿Es el R5 o el RM? Creo que todos estamos de acuerdo en que esto es una lesión maligna. Y técnicamente, cuando uno hace como esta revisión, es 5, es M, y LIRADS nos da orientación. Si uno no está tan seguro, escoja la categoría que le dé la menor certeza. En este caso el R5 menos frente al LRM. El LRM nos da menor certeza de origen hepatocelular. Así que en este caso deberíamos irnos con el LRM. Así es que nos fuimos. Dijimos, bueno, esto es una lesión maligna. No estamos seguros si es un hepatocarcinoma celular. Así que es el LRM. El paciente recibe una biopsia. Y eso fue un HCC y colangiocarcinoma combinados. Entonces es bastante complicado. No les voy a mentir. Pero hay una razón por la cual es tan complicado. Y si miramos todos los otros sistemas que permiten el diagnóstico de HCC, su enfoque es que o se asigna un diagnóstico definitivamente benigno con base en el conocimiento previo o se necesitan criterios para hepatocarcinoma celular. Y lo que está en la mitad es indeterminado. Muchos sistemas que no brindan orientación sobre qué hacer en esta categoría indeterminada. Pero esta categoría indeterminada es bastante amplia. Aquí hay 3 lesiones. No todas son benignas, sino todas cumplen criterios de HCC. Entonces son bastante indeterminadas, pero la forma en la tratar todas estas lesiones de la misma manera no funcionaría. Entonces, si no se brinda orientación sobre cómo evaluar estas lesiones, ¿quién decide qué hacer con ellas? Es decir, los pacientes van a tener un manejo muy diferente dependiendo de qué radiólogo, a dónde acuden y qué radiólogo va a revisar estas imágenes. Y de nuevo, esta categoría indeterminada tiene un amplio espectro de lesiones. No podemos aplicar un enfoque de biopsia porque no es probablemente adecuado. Así que lo que hace LIRADS es tomar todo este grupo indeterminado y brinda criterios para la evaluación de este grupo. Y entonces estas categorías, se mira la probabilidad de HCC y de malignidad. Entonces, el primer paciente que yo les mostré, la LR3, el segundo paciente es un LR4.
Este paciente tuvo una resección, era HCC y al final paciente que les mostré era LRM y era un colangiocarcinoma amplio. Las categorías LIRAD, CTR y diagnóstica reflejan la probabilidad de malignidad y HCC y determinan el manejo. Y tenemos una especificidad casi perfecta de PPV, producto positivo, el valor de producto positivo para el LR5 se logra, no necesitamos confirmar lo que vemos en la biopsia, pero él funciona porque tenemos que aplicar el LIRADS en una población apropiada de alto riesgo, tenemos que tener ciertas características requeridas, no podemos no se puede sobrecategorizar de LR4 a LR5. Gracias.